Buen día, chicos de primer año. Estamos en nuestra semana 32 y hoy veremos el contenido 1.1 vectores. La flecha cuyo punto inicial es A y su punto final es B se conoce como segmento dirigido. Ahí podemos ver que sería un segmento dirigido. El conjunto de segmentos dirigidos que poseen la misma longitud, dirección, es decir, la inclinación y sentido hacia donde apunta la flecha se conoce como vector. No es lo mismo decir un segmento dirigido a decir un vector. Un vector está compuesto por ser un segmento dirigido que posee la misma longitud, dirección y sentido. Esas son las tres características, las tres componentes que debe de tener un vector, ¿verdad? Debe de tener una longitud, luego tiene que tener una inclinación y finalmente el sentido, hacia dónde va, que es lo que indica la flechita. Se representa un vector con cualquier segmento dirigido que pertenece a ese vector. Si este segmento dirigido tiene su punto inicial A y su punto final B, se denota este vector por AB. Estamos viendo que AB, segmento lo representamos como AB, pero una línea recta sobre ello, mientras que vector se representa con una flechita. Este sería el vector que va de A a B. Si no se expresan los vectores con sus puntos iniciales y final, se pueden usar otras letras, ¿verdad? Acá tenemos ejemplos de las letras que podemos utilizar. Letras minúsculas A, B, C, por ejemplo, A, U y V. Serían otras formas de expresar vectores. Dos vectores, vector A y vector B, son iguales si los segmentos dirigidos que los representan tienen la misma longitud, dirección y sentido. Si cumplen las tres cosas que sean igual, esos vectores, tendrían que ser iguales, ¿verdad? Es decir, uno se obtiene del otro por medio de un desplazamiento paralelo. Es simplemente el mismo vector, pero ha sido desplazado. La longitud de un vector U se conoce por norma del vector U y se denota por la norma del vector U. Acá estamos denotando la norma del vector U, que más adelante la vamos a utilizar. Un vector U es unitario si su norma es 1. En tu material vas a ver igual más adelante cómo calcular la norma de un vector, pero lo que estamos diciendo que es un vector unitario si su norma es 1, es decir, la norma del vector U igual a 1. El ángulo entre dos vectores se mide al unir por los puntos iniciales ambos vectores. Acá puedes ver este pequeño bosquejo que aquí hay un ángulo, pero también se utilizan valores desde 0 grados hasta 180 grados. Dos vectores U y V son ortogonales si el ángulo formado entre ellos es 90 grados. Quiere decir que acá estos vectores serían ortogonales. Dos vectores son ortogonales si el ángulo que forman entre ellos es de 90 grados. Con esto hemos estudiado un poco lo que se define como vector. Recordá utilizar en tu material de trabajo, hay teoría, están definiciones sobre vector, puedes buscar otros videos, puedes buscar información en internet y empaparte de información sobre los vectores, sobre cuándo son dos vectores ortogonales, ángulos entre vectores y también la norma de vectores, que en el material de trabajo puedes fácilmente encontrarlo. Muy bien, ya hemos visto parte de lo que es un vector y ahora vamos a ver el problema inicial. Una persona se encuentra en un punto A dentro de la ciudad de San Salvador y se dirige hacia el punto B. Vamos a determinar, literal A, al menos tres formas para llegar de A a B. Literal B, el camino más corto para llegar de A hasta B. Y literal C, una forma para representar que el camino va de A a B y no de B a A. Lo que nosotros vamos a hacer es, primero quiero ir de A a B, voy a buscar al menos tres caminos, pueden haber más caminos que de conducirme desde A a B. Literal B me están pidiendo el camino más corto
de llegar de A hacia B y literal C que indique, ¿verdad? Que voy desde A, partiendo de A y llegando a B. Y esto sería la solución. Un pequeño bosquejo, una manera de llegar a B es como te la estoy señalando, esta es otra manera y esta sería otra manera. Hay muchas más maneras de llegar de A a B, pero en este caso nos solicitaron al menos 3 formas para llegar de A a B. El camino más corto para llegar de A hasta B, ustedes pueden observar que si trazas más caminos, pero el camino más corto es justamente el que está en rojo, específicamente esa diagonal que va de manera recta, ese es el camino más corto. Literal C, una forma para representar que el camino va de A a B y no de B a A. Y esa es indicándolo con una flechita, ¿verdad? Utiliza una flecha que lo indique como lo muestra la figura. Aquí, cuando ya le estás dando, primero esto tiene un grado de inclinación, tiene una magnitud, es decir, que puedes ver cuánto mide y también tiene dirección y sentido, ¿verdad? Porque va de A hacia B y ahí ves que tiene esa flechita indicándomelo, ¿verdad? A esto se refiere lo que es un vector. Muchas gracias por su atención.